Buenos días, compañía. Buenos días, moteros intrépidos. Hemos salido ya de la autopista, que no la hemos grabado por la tener muy vista. Y vamos por la carretera que va a Foix, porque tenemos pendiente enseñaros algunos castillos medievales, de estos que llaman aquí los cátaros y tal. Y al salir de las Españas, pues hacía un día precioso, soleado, sin viento, ¡wow! Una gozada. Pero aquí estamos en la Panzaburro. Y no es que haga frío, pero está el día feo, 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 feo. ¿Qué te parece, Ana María? ¿Qué castillo vamos a ver? Vamos a ver si pararemos en Mauri como la otra vez, que nos volvimos para atrás. Ah, sí. Y ahí empieza la subida al de Queribus y el de Peripertus, que está un poquito más adelante. El de Queribus ya lo hemos visto, ¿no? El de Queribus lo hemos visto, pero bueno, pues lo acercaremos, haremos una foto y seguimos. Y ya está. El de Peripertus es el que lo hemos intentado varias veces y nos hemos tenido que volver. Lo tenemos gafado. Sí. Y vamos a ver si no nos llueve y aunque esté así, pues podemos ir tirando. Hay humedad, ya se ven en la cúpula esta que me la está parando. No es lluvia, es la humedad. En fin, no es manista para que dices. Se la vi. Hace frescabilis. Hace frescabilis, ¿verdad, cariño? Yo espero que levante, joder, aunque sea el mediodía, tiene que levantar. No sé. Yo no veo que tenga mucha pinta, ¿eh? No. Bueno, pues ya veremos, mientras que aún podemos tirar así. Si se está fresco, pues mira, fresquito. A ver. Con tal de que no nos caiga chaparrón. No hemos traído los trajes de agua. Pues ya hay que ir echándolos al baúl, ¿eh? La carretera está guapísima. Apenas hay tráfico. Y vamos aquí disfrutando, la verdad. Quiero un cafelito con un croissant. Mira, allá al fondo se ve clarear. Claro, es que eso será Montluí. Entonces estamos en la montaña arriba ya, igual clarea. Ya venía aquí abajo al valle, la boina. Mira, aquí la anuncian. Salteo de Queribus. Pero con la boira no nos lo deja ver. Boira maldita. Ahí también hemos ido, ¿no? Cucurnán. Sí. Wow. Cucurnán. Claro, ese es el pueblo que está debajo del castillo. Mira toda caña, cabrón. Y sin casco ni nada. Un coche. Que valle, ¿eh? Vamos, perlita negra. No te arrugues aquí. Tírale para arriba. Es una buena subida, ¿eh? Para probar las piernas aquí de los ciclistas. Madre mía. Conejo, ¿dónde estamos? En el castillo de Queribus. No me digas, otra vez. Otra vez, sí. A ver, que no lo veo. ¡Hola, tío! El castillo de Queribus. Una pasada, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Vamos a subir o qué? No, porque ya lo hemos hecho, ya hemos subido ahí. Ya hemos... Claro. Bueno, pues entonces, ¿a cuál vamos? A del Peripertus. Peripertus, ya no me acuerdo. Vale. A ver, Ana María, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, en el prospecto este lo primero que pone que es: ¿Qué? la espina aragonesa en el talón del reino de Francia fue extirpada. Vaya por Dios. Con el corazón roto, Chabert de Babaira Sí. firma su rendición y vende su castillo de Quiribús a cambio de su libertad. Vaya. El sitio es levantado. O sea que este era el castillo donde se resistían los cátaros, ¿no? Este era uno de ellos y este creo que fue de los últimos que cayó. Sí. Muy bien, pues nada, que ya dijimos que esto es todo historias medievales y unos paisajes increíbles, unas carreteras muy bonitas. Y aunque el día no esté precioso, pero bueno, vamos haciendo. Es una buena subida, ¿eh? Muchas veces te das cuenta de la subida cuando la estás bajando, cuando dices, madre mía, sí que hay pendiente aquí. Por razón la perla negra se quejaba. Bueno, aquí vienen las dos curvas, ¿eh? Despacito. Estas son como las curvas del Estelvio, ¿sabes? Que la gente las toma y se cae. Esta ya no nos hemos caído. Ese es el pueblo de Cuculná. La otra y ya estamos. Esta es más fácil. Las de izquierda parecen más fáciles. Está todo muy cerrado, pero mira qué rincón. Galería de arte. Qué chulada, ¿eh? De molino. Esto es una panadería. La gente está tomando algo, ¿eh? Ahora bajamos. ¡Ey! Mira dónde he subido. En Fetelsin. Que vaya, ¿eh? Y el molinito. Mira, hemos entrado en esta panadería y nos hemos pedido aquí unas pastitas, un café. Y resulta que la chica que nos ha servido es peruana. Y nosotros intentando explicarle en francés. Y ella, sí, ya, explícame, que ya se entiende. Y nada, muy bien. La verdad que es un gustazo encontrarse hispanos por todas partes para la comunicación. Dice que lleva tiempo y que habla bien francés. Y yo he dicho que a mí me cuesta. Me cuesta menos leerlo, pero... Uy, la campana de la iglesia. Algo han dado. Las 11:30. Bueno, vamos ahí con las viandas estas. Me he pedido unas galletitas de naranja y coco y no sé qué más. Así que las vamos a probar. ¿Qué tal está, conejo? Bien, es una focaccia con... Focaccia. Como romero, sí, romero. Vale, pues vamos a tomar. Ah, zorrito. Hola, chica. Vale. Muy bien. Está muy alto eso, ¿eh? Peripertú, colega. Eso está bastante alto. Yo creo que es esto. No sé. Venga, vamos. Ya queda poco, creo. Aquí vamos por la sendita, avanzando hacia el castell. La piedrecilla esta. Resbala. Nos ha costado 20 euracos los dos. Una audioguía tenemos aquí. Y vamos escuchando aquí historias. Ten cuidado, no te resbales.
Porque esto brilla más. Que no. Nos han contado toda la historia, que ya la contaré yo. Bueno, pues eso, que es un castillo medieval y esto hacía frontera con el reino de Aragón. Y luego ya fue refugio de los cátaros y al final Luis IX lo reconquista para Francia. Y ya en 1659 la frontera va más al sur al Pirineo y ya este deja de ser zona fronteriza y pierde su interés. Un poco de historia medieval. Godos y francos, siglo VI, año 585. Coltrán I, rey merovingio, con capital en Orleans, envió a sus duques y condes para que cayeran desde el norte sobre el territorio visigodo, del que era rey Leovigildo, rey de los hispanos. ¡Oh! Es indigno que parte de las Galias aún estén sometidas a los abominables godos. ¡Ja, ja, ja! Pero los godos fueron un duro hueso de roer para los ejércitos francos. Fracasaron en Nimes y aunque en un principio lograron entrar en Carcassonne, fueron finalmente expulsados de ella, en mitad de una espantosa matanza que causó entre los invasores numerosas bajas, entre ellas la de su jefe, Terencio, cuya cabeza fue clavada en una pica y exhibida sobre la muralla para burla y mofa de los derrotados francos. Recuérdese que la narbonense goda era la patria chica de Leovigildo. Ya hemos visto el castillo viejo, o sea, la parte más antigua, que es esta de aquí. Y aquí Luis IX hizo reconstruir un castillo real prácticamente nuevo que está allá arriba. Y ahí hay una escalinata que llaman la escalinata de San Luis, que no sé cuántos asientos hay. Pero Ana María dice que ya no sube, así que yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Mira qué vista acá. Aquí vamos bajando por la gruta del diablo. Mira. Sí, está limpio. Claro. Pues son siglos y siglos subiendo y bajando por aquí la guarnición. Bueno, ahí tenemos el pueblito, toda la carretera que sube hasta aquí. Y mirad, al fondo se ve el de Queribús, allá al fondo. Una pasada. Vaya vistaca que hay aquí.
buscando la tierra que un día dejé, siempre esperando en el cielo la estrella que alumbre el camino que me haga volver, y con el viento cruzar esta mar que tanto cuesta recorrer, y volver a respirar el aire del lugar que me vio nacer. Perdí mi rumbo y a cambio del alma robé la grandeza que tiene este mar. Fui condenado a vagar sin destino, vacío y errante, sin puerto ni hogar. Es mi prisión el mundo entero sin tierra, mi puerto y mi hogar. Ni rendiré mi valor ni mi sangre y lucharé más allá del umbral del horizonte, allí donde nunca me alcance la tempestad. Buscaré la tierra que el mar esconde, porque solo mi esperanza es la muerte, y mi castigo es la eternidad. El pico Bugaraz. El pico Bugaraz es la cumbre más alta de la región montañosa del Escorial, en el mediodía francés. Desde su cumbre se puede apreciar un panorama que abarca desde los Pirineos hasta el mar. Mitos. Debido a su singular geología de las montañas, un gran número de seguidores de la New Age creen que allí viven alienígenas dentro de una nave espacial. El 21 de diciembre del 2012 creían que era el fin del mundo según el calendario maya. Se congregó una gran multitud alrededor de la montaña, pensando que vendrían y se los llevarían a un mundo mejor, pero no vinieron. Alcanzaré mi libertad aunque caiga y lucharé por todo